Isaías 58 entonces nos va a hablar del verdadero ayuno. Dice desde el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Miren, y a la casa de Jacob su pecado. Está diciendo, no te calles, habla como si fueras una trompeta y denuncia el pecado de ellos, denuncia su rebelión. Habían pecado contra Dios, se habían rebelado contra Dios. Versículo 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Miren lo que está diciendo el Señor. Ustedes vienen a mí como si no hubieran hecho nada malo. ¿Sí? Escuchaba una vez un testimonio de una hermana que decía: este sinvergüenza me trató mal durante todo el día y en la noche vino a querer estar conmigo. ¡Qué sinvergüenza! Como que no me ha hecho nada, me lastimó. Imagínense, ¿no? Lo mismo sucede con Dios. Nos portamos mal, hacemos cosas que son maldad, que son iniquidad, y luego venimos a Dios y queremos que Él nos escuche y que nos bendiga, como que no hemos hecho nada malo. El Señor dice, y todavía quieren acercarse a mí así, y todavía me preguntan: Señor, si ayunamos, ¿por qué no nos respondes? Muchos dicen: no, ya me cansé de orar, Dios no me respondió. Si no te respondió es porque hay algo que está mal. Por eso dice también en Isaías: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Dios es sordo ni manco, Él tiene poder para oír y para actuar, pero sus pecados han hecho una división, una barrera. Y ellos dicen: ¿por qué no nos escuchas? Mira que ayunamos y no nos haces caso, nos humillamos y no te diste por entendido. Y el Señor dice: cuando ustedes ayunan, cuando ustedes me buscan, lo hacen por su propio gusto, pero ustedes oprimen a sus trabajadores. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Piden, no tienen porque no piden. Y piden y Dios no les responde porque piden para sus propios deseos, para sus propias concupiscencias egoístas. Por eso Dios no les responde, porque piden mal, piden para sus deseos, dice. Cuando usted pide algo, tiene que pedir para la gloria de Dios. Amén. Por eso el Señor no les responde. Dice: ustedes oprimen a sus trabajadores, les roban a sus trabajadores, estafan a sus trabajadores, no le dan el pan que cada día tendría que dar. Decía el Señor que no podías retener el pan o el sueldo del salario del trabajador hasta el siguiente día, sino tenías que pagarle su jornal, porque Él comía de eso. Sin embargo, ellos no hacían eso, no le pagaban. Por ahí escuché de alguien que me decía, sí, un familiar me decía: ora por él porque tiene 2 meses que no le pagan en su trabajo, pero le sacan el jugo todos los días y tienen 2 meses sin pagarle. Y eso es algo que Dios aborrece. Y tal vez esas personas le oran a Dios, pero están oprimiendo a la gente. Amén. Y eso puede pasar en el hogar. Usted necesita pagarle a su esposa con reciprocidad, con amor, con generosidad, el trabajo que ella hace. Usted como esposa necesita pagarle a su esposo también con reciprocidad, aunque sea con un vaso de jugo cuando llega cansado del trabajo, lo que él hace por el hogar. No solamente es a los trabajadores, en el matrimonio puede pasar eso, con los hijos puede pasar eso, en la iglesia puede pasar eso. Esto se aplica en todas las áreas. Dice el versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Decimos: vamos a una reunión y oremos y ayunemos. Y luego en esa reunión casi hay puñetes y contiendas. Y como dice aquí, el puño levantas para herir inicuamente. Y la palabra iniquidad es una palabra que se aplica a Satanás, que significa, inicuo significa que se rebela contra Dios, que desafía cara a cara a Dios, como lo hizo Satanás.
Eso es inicuo. Iniquidad significa eso. Porque cuando yo levanto el puño contra cualquier cristiano, estoy levantándole el puño al rostro de Jesucristo mismo. Y eso es iniquidad. Amén. Porque Jesús dijo, lo que hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los nazarenos. Y él dice, ¿por qué me persigues? Por eso dice, levantar el puño inicuamente. Y él dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Está diciendo, ustedes pueden ayunar, pueden humillarse, pueden hacer todos esos sacrificios, pueden hacer todos esos rituales. Yo no voy a tomarlos en cuenta. Como decía en Isaías, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Cuando levantes tus manos, yo miraré mi rostro. Porque están llenos de iniquidad. Iniquidad es eso, rebelarse contra la misma presencia de Dios, contra la misma autoridad de Dios. Amén. Y luego dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Le está diciendo, el hecho de que se humillen, se pongan ceniza en la cabeza, como hacían los judíos, que se ponían tierra en la cabeza y se humillaban ahí, era puro salamería. ¿Sí? Es como cuando yo me porto mal con mi papá y luego voy, papita lindo, te quiero mucho. Eso hace mi hija. ¿Sí? Ha hecho una travesura, papi, dime, te amo. Sí, mi amor, no me vas a dar pastar. Ya hizo algo. Y eso hacían ellos, con tal de conseguir el favor de Dios. Pero por dentro estaban llenos de rebeldía, de iniquidad. Y por eso el Señor, al ver eso, lo repudiaba. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Miren, dos cosas importantes del verdadero ayuno resalta aquí el Señor. La primera es el perdón. El primer verdadero ayuno es el perdón. Amén. David encontró a Saúl en la cueva. ¿Sí? David estaba escondido y entró Saúl. Y David pudo matarlo. Pero él dijo, no, Dios lo ungió, no lo voy a tocar. Voy a cortar nomás un pedacito de su ropa. Y luego le voy a enseñar, mira, te pude matar, pero no lo hice. Estaba en sus manos. Recuerden que Saúl era grandote, pero era un cobarde, el filisteo estaba así. Pero en cambio, David se enfrentó al gigante. Pero él dijo, no lo voy a hacer. En otras palabras, él ayunó la posibilidad de dañar a su enemigo, porque no lo hizo. ¿Sí? Usted tiene la posibilidad de comer, pero no lo hace porque quiere estar en intimidad con Dios y ayuna los alimentos. Pero usted también puede ayunar la venganza, el rencor, el odio, y decir, te lo dejo pasar. Y por eso dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ligadura de impiedad, ya le dije lo que es impiedad, ¿verdad? Sí, impiedad viene de impío. Impío significa que no tiene respeto por Dios. ¿Por qué no tiene respeto por Dios? Porque el Señor nos manda a perdonar 70 veces 7. Amén. El Señor nos manda a mostrar la otra mejilla. Cuando usted no lo hace, usted está siendo un impío, alguien que no respeta a Dios.
Y ligadura de impiedad significa que rebelándose contra Dios, usted deja atado a esa persona. Porque eso dijo Jesús: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted se niega a perdonar a una persona, deja a esa persona atada al juicio de Dios. Porque como usted es un hijo de Dios, Dios es vengador de sus hijos. Amén. Pero cuando usted perdona a la persona, lo desata. Y más bien viene sobre la persona misericordia. Pero Dios le va a decir: muy bien, tú no perdonaste, yo lo castigué a él. Y hasta te alegraste a lo mejor. Pero ahora voy contigo. ¿Sí? Porque lo que hiciste está mal. Porque usaste de una ligadura de impiedad. No me respetaste a mi palabra de que tenías que perdonar. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces, desatar las ligaduras de impiedad significa perdonar. Como dijo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Le estaban apedreando. Como dijo el Señor en la cruz: Padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen. El Señor dijo: porque no saben lo que hacen, pero a veces sí sabemos lo que hacemos. Pero Él dijo: Padre, perdónalos. Y nos dio ese ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Entonces, desatar las ligaduras de impiedad significa perdonar, porque lo que tú dejas atado en la tierra queda atado en el cielo. Y Dios va a actuar contra esa persona, lo va a zarandear, pero luego te lo va a cobrar a ti también por ser vengativo. Recuerden lo que explicaba la semana pasada: Dios es vengador, pero no es vengativo. Amén. Dice que respetemos a las autoridades, porque no por algo tienen la espada, pues son vengadores de la justicia. No dice vengativos, vengadores. Es decir, ellos son los encargados de castigar la injusticia. Y Dios es vengador, como juez es encargado de castigar la injusticia. Pero Dios no es vengativo. Él es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira, y perdona la maldad y olvida el pecado. Miren, hay una diferencia entre ser vengador y ser vengativo. Amén. ¿Sí? Aquí hay muchos vengativos y otros que son Avengers, ¿verdad? Vengadores, bueno. No, el Señor es el único vengador. Él dijo: no te vengues por ti mismo, sino deja lugar al Señor, porque escrito está: mía es la venganza. Pero Dios no se va a vengar si usted perdona. Amén. Dios ya no se va a vengar de esa persona si usted perdona. Va a haber misericordia sobre esa persona. Pero si usted se niega a perdonar, usted está haciendo que caiga juicio sobre esa persona. Y usted viene aquí: aleluya, gloria a Dios, ayunar. Y el Señor dice: no, ¿quieres ayunar? ¿Quieres que yo te escuche? ¿Quieres que yo te tome en cuenta? Perdona, rompe esa ligadura de impiedad. Bien, eso vale para mí más que vengas aquí a hacer tus 30, aquí tu morisquero. Prefiero que perdones. Qué importante es entender esto, hermano. Para Dios, mejor que un ayuno de 40 días es que usted perdone. Dice: soltar las cargas de opresión. ¿Qué son esas cargas de opresión? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Escuché la historia de un hombre que cometió un error, cometió un desliz con una mujer, pecó en adulterio. Se arrepintió enseguida, le confesó a la esposa y nunca más lo volvió a hacer. Pero a partir de ese día la esposa se volvió, como dicen hoy en día, tóxica, dicen, ¿verdad? Se volvió terrible. Café, almuerzo y merienda le restregaba en la cara lo que él había hecho. Pasaron los años, los hijos se casaron, se fueron, quedaron los dos solitos. Y ahora sí la esposa lo mira y le dice: viejo, ya estamos solos, hagamos las paces, he decidido perdonarte. Y él le dice: ¿qué? Yo no necesito tu perdón. Yo lo que hice ya lo pagué, pero con creces, con tu indiferencia, con tus reproches de años. Así que yo no necesito tu perdón, yo ya pagué por lo que hice y lo pagué con demasía. Tantos años soportando esas cargas de opresión. Amén.
una carga de opresión. Como no me llevo con la hermana Amalia, cada vez que la miro, le viro la cara para no saludarla. Eso es una carga de opresión, porque ella se va a sentir mal, ella se va a sentir oprimida por esa indiferencia. ¿Sí? Me cae mal hermana María Gaona, así que ni compro en su tienda. Y de esa manera me vengo. Esa es una carga de opresión. Cuando tú estás que oprimes a la persona con lo mismo y le estás que lo reprochas, que lo recriminas, que se lo restriegas todo el tiempo con tus actos de indiferencia, con tus ataques, con tus gestos, con tus miradas, porque hay miradas que matan, ¿sí? ¿Sí? Diga a mi esposa que su mirada es matadora. Hay miradas que matan. Entonces, hermano, esas cargas de opresión dice que usted tiene que soltarlas. Desatar las ligaduras de impiedad es perdonar. ¿Sí? Soltar las cargas de opresión significa ya no ataques a esa persona, ámala. Gloria a Dios. Ya no le ataques con la indiferencia. ¿Sí? Está como ese chiste que un soldado estaba así. Y el capitán dice, oye, ¿qué haces? Te van a disparar. ¿Qué haces? Es que se me acabaron las balas y los estoy matando con la indiferencia. ¿Verdad? Imagínense. Esa es una carga de opresión. Las esposas son expertas en usar eso, ¿verdad? Lo estoy matando con la indiferencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué terrible es eso. Si no te saludan, usted salude. El Señor Jesús habló sobre esto de saludar en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a verlo, para que usted tenga bien claro lo que es una carga de opresión. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los cobradores de impuestos que eran considerados ladrones y traidores a la patria? ¿Sí? Los publicanos. Mateo 5:47. Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles o inconversos o paganos que no conocen a Dios? ¿Sí? Porque los que no conocen a Dios, entre ellos sí se saludan. Y si ven un hermanito, también le saludan. En cambio, los hermanitos no saludan a los paganos y solo se saludan entre hermanitos, y eso sí que le cae bien. Pero si tengo un problema con hermanito, no le saludo, le viro la cara. No, es que tampoco él me saluda. Esa es una carga de opresión, iglesia. Si ven lo que está diciendo aquí el Señor, ¿qué demás haces si solo amas a los que te aman, si solo saludas a los que te caen bien? Ustedes no hagan eso. Dice, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es una carga de opresión, hermano. Entonces, una ligadura de impiedad que usted tiene que desatar es perdonar. Soltar la carga de opresión significa, ya no lo voy a oprimir más, ya no lo voy a fastidiar, ya no lo voy a molestar, ya borró mi cuenta nueva. Si viene, lo abrazo, lo saludo. Amén. ¿Y qué más dice? Y dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libre al quebrantado. ¿Sabe? Los lobos dicen que cuando pelean, cuando un lobo ve que el otro le va a vencer y que no va a poder contra él, se tira al piso y le pone el cuello. El otro lobo, al ver que el otro se rinde y pone el cuello para que lo mate, se retira y se va. O sea, ya lo tengo quebrantado ahí, ya lo tengo aporreado, pero mejor lo dejo libre. Amén. Es lo que está diciendo aquí. Lo que hizo David con Saúl. Pudo matarlo. Él estaba ahí en, ¿cuál sería la palabra? En desventaja. Pero lo dejó vivir. Eso es dejar libre al quebrantado. Si esa persona ha sido lastimada, ha sido golpeada, no la sigas atacando más. Déjalo ser libre. Amén. Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
¿Qué significa romper todo yugo? Ahora, Jacob y yo, ¿sí?, hemos hecho una alianza para hacerle la vida imposible a la hermana Amanda. Y el Señor dice, rompe ese yugo. Rompe ese yugo. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Rompe ese yugo. Miren, amados hermanos, cómo el perdón es el mejor ayuno para Dios. Miren, hermanos, es como si dijera, a ver, Juan Carlos, no pierdas tu tiempo, cómete unas 5 hamburguesas y perdona, y para mí eso es más importante a que ayunes 40 días pero sigas con tu corazón con raíces de amargura. Y eso no estamos diciendo que entonces no hay que ayunar, pero el Señor está diciendo, para mí esto es más importante. Y si haces esto y encima de esto ayunas, se abren los cielos. Amén. Para que no digan, no, entonces ya no hay que ayunar, sino hay que perdonar. No, está diciendo, para Dios esto es más importante, para que tu ayuno sea escuchado. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Primer punto, entonces, perdonar. Segundo punto, la misericordia. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y el Señor Jesús habló de esto en el juicio final, ¿verdad? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Mateo 25. Estuve desnudo, no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Lo que no hiciste con uno de mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Así que apartaos, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Miren, por eso es que el hombre rico estaba en el lugar de tormento, no por ser rico. Abraham era riquísimo. Amén. No por ser rico, sino por ser avaro y egoísta, porque no fue compasivo, porque no fue solidario. La Biblia dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y les dijo, tengo compasión, no quiero que se vayan en el camino y se desmayen por el hambre. Démosle de comer. ¿Y qué hizo? Multiplicó los panes y los peces. Compasión, misericordia, solidaridad. Ese es el mejor ayuno. ¿Sí? Usted está con una hamburguesa en la calle, ¿verdad? Y justo lo ve a Jacob pálido, desmayándose y bostezando, ¿no? Y usted, Jacob, y sigue comiendo. O usted dice, uy, amo la hamburguesa, pero creo que él lo necesita más que yo. Toma, hijo. Dejé de comer esa hamburguesa por ayudarlo a él. Ese es un ayuno verdadero. Algo que yo me eximo para ayudar a otro. Y eso significa el amor ágape. Incomodarme yo para acomodar a otra persona. Y ese es el verdadero ayuno. Primero, cuando usted perdona, cuando usted libera, cuando usted suelta, cuando usted deja en libertad. Y 2, cuando usted es compasivo, solidario con el necesitado. Amén. Hermanos, ese es el verdadero ayuno. Eso es lo que el Señor está pidiendo para nosotros también como iglesia. Entonces, amados hermanos, miren qué importante es el verdadero ayuno. Para Dios lo más importante es que usted perdone, que usted suelte a la persona, lo deje libre. Y entonces Dios tampoco lo va a azotar ni le va a hacer nada. Y qué importante es más bien, y también que usted sea solidario con el necesitado. Amén. Y esto no solo se aplica en la parte física, también en la parte espiritual. Jesús dijo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Hay personas que tienen hambre de afecto. Dijo por ahí un fumón, ¿verdad? Yo lo que quiero es amor, comprensión y ternura, ¿verdad? Y es verdad, hay personas que están sedientas de afecto, de un abrazo, sedientas de ser escuchados. A veces se sienten desnudados por las miradas
de críticas de los hermanos. Se sienten golpeados, heridos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Cómo dejaron herido a esa persona, y el sacerdote no se compadeció, el levita no se compadeció, pero un pagano se compadeció. Y eso quiere el Señor que hagamos nosotros, ser compasivos, así como Dios es compasivo con nosotros. Imagínense si Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Eso sería terrible. Sin embargo, Él nos trata con amor, comprensión y ternura. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque Él es grande en misericordia, clemente, compasivo. Dice el Salmo 103, no nos trata como merecen nuestros pecados, sino conforme a su grande misericordia. Ese es nuestro Dios, y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Perdonar y ser compasivo. Ayudar a las necesidades físicas, espirituales, emocionales de la otra persona. Amén. Si usted hace eso, miren la lotería que viene después. ¿Sí? Versículo 8 de Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová. Clamaréis y dirá Él, aquí estoy, heme aquí. Pero miren, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? Quitar el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, aleluya, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto es glorioso, hermanos. Esto es lo máximo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Miren, hermanos, tantas promesas maravillosas para aquel que perdona y para aquel que es compasivo. Y es que esos son los dos elementos del amor. Cuando usted ama, el amor cubre multitud de faltas. Cuando usted ama, le duele la necesidad de la otra persona. Por eso dice que los esposos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella para presentarla santa, sin mancha y sin arruga. Eso es amor. Cuando usted ama, usted perdona. Cuando usted ama, usted se compadece, mira las necesidades de la otra persona y no está primero pensando en usted, sino pensando en la otra persona. Y entonces miren cuántas maravillosas promesas están. Si usted hace esas dos cosas, su oración será escuchada en lo alto, dice en el versículo 4 al final, ¿verdad? Para que tu oración, para que tu voz sea oída en lo alto. Y si usted hace eso y a esa oración le añade ayuno después de perdonar y ser solidario, hermano, eso es como que manda la oración con un cohete a la luna, con esa potencia. Qué importante es la oración y el ayuno desde un corazón limpio, es decir, sin raíces de amargura, sin rencor, sin resentimiento, sin falta de perdón, y desde un corazón solidario. El hombre rico nunca le dio un bocado de pan a Lázaro que estaba ahí mendigo, y por eso fue al lugar de tormento. Lázaro, a pesar de su condición precaria y paupérrima, nunca renegó de Dios, y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Hermanos, qué importante es. Los jóvenes están aprendiendo esto.
El último domingo de julio vamos a salir a repartir tarrinas de comida a los indigentes, a los extranjeros. Así que usted también puede unirse, o si no puede, mándenos una tarrina de comida también, ¿sí? Con Jacob, coordine Jacob, yo te voy a mandar una tarrina de arroz con pollo, ¿sí? Y si puede, mándele 2, una para el pastor. Hermanos, tenemos que aprender que la iglesia no es solamente cantar coritos, predicar e irnos a la casa. La iglesia es salir a predicar. Este sábado vamos a salir a predicar a los jóvenes, todo el malecón. Usted puede unirse, ¿sí? Este sábado, el último sábado, vamos a salir a repartir alimentos. Usted puede unirse también. Y desafío a las damas, a los caballeros que sigan esa metodología que estamos siguiendo con los jóvenes. Una iglesia en acción, no en 4 paredes. Amén. Yo quiero que, les decía ayer, ellos son la siguiente generación de esta iglesia. Será una generación que sale a predicar, será una generación que hace discípulos, será una generación que es solidaria con el necesitado, y Puerto Bolívar los va a reconocer. Esa iglesia, ellos salen a predicar. Esa iglesia, ellos regalan comida a los necesitados. ¿Por qué no algún día tener los recursos para tener aquí un comedor de ancianos, soñando en grande? ¿Por qué no tener los recursos para un día tener aquí habitaciones para que pasen la noche los indigentes? Eso nos manda a hacer el Señor. Pero para ello necesitamos aprender a dar primeramente, a ser solidarios. Amén. No se olvide entonces que lo que el Señor más demanda de nosotros no son sacrificios, holocaustos, carneros, no son que nos humillemos y estemos llorando aquí, moqueando. No, el Señor quiere que usted perdone y que usted sea compasivo, solidario, y entonces su oración, su ayuno llegará al mismo trono de la gracia. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Gracias te damos por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a poner por obra tu palabra.